El crujido de las ruedas sobre la grava me taladró los oídos, como un cuchillo sobre cristal, clavándose en los últimos vestigios de mi paz. La puerta del coche de policía se cerró con un golpe seco, aislándome del mundo que, hacía apenas unos minutos, era mi hogar. Por la ventanilla, bajo la tenue luz de la farola, pasaron los contornos de nuestro jardín con María, las rosas que tanto amaba, ahora sombras inmóviles, testigos silenciosos de un grito mudo atrapado en mi pecho. Las miré y una sola pregunta martillaba en mi mente. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Juan Pérez? La voz del sargento Luis González, grave e indiferente, me sacó del estupor. Estaba sentado frente a mí, al otro lado de un escritorio abarrotado de papeles, su rostro impenetrable, como una piedra. Su esposa, María Rodríguez, afirma que usted la agredió físicamente. Hay marcas de golpes. Mi risa fue nerviosa, seca, se atragantó en mi garganta antes de escapar. ¿Agresión? Sargento, eso es absurdo. María, ella nunca permitiría algo así. Nosotros no somos así. Las palabras se me escapaban de los labios, incoherentes, llenas de desesperación. Sentía como la tierra se abría bajo mis pies. González, sin levantar la vista de los papeles, continuó monótonamente. Ella afirma que usted la empujó, la golpeó en la cara. Dice que no es la primera vez. Es mentira, pura mentira. Mi voz se quebró en un grito. Por dentro todo ardía. Apreté los puños, tratando de contener el temblor que recorría todo mi cuerpo. Imaginar a María, mi María, con quien construimos esa casa, criamos a nuestros hijos, compartimos risas y lágrimas. Imaginarla acusándome de algo así era impensable. Nuestros 15 años de matrimonio, como un castillo de naipes, se desmoronaban en polvo. Ella quiere la casa, eso es lo que quiere. Ella solo está tratando de quedarse con ella. Los ojos del sargento finalmente se encontraron con los míos. No había compasión ni condena en ellos, solo una cansada indiferencia profesional. Eso es lo que tendremos que averiguar, señor Pérez. Hemos tomado su declaración. ¿Tiene algo que pueda refutar sus palabras? En ese momento, cuando el mundo se redujo a las 4 paredes de la sala de interrogatorios, a su mirada indiferente, la única esperanza se encendió en mi cabeza. La cámara. Las cámaras de seguridad que había instalado hacía unos meses, después de un par de incidentes con personas sospechosas merodeando por nuestra casa en las afueras de Sevilla. María se había reído entonces, llamándome paranoico. Y ahora podían ser mi única salvación. «Cámaras», susurré, y la palabra sonó como un eco en la habitación vacía. Tengo cámaras de seguridad, toda la casa, por fuera y por dentro. Graban todo. La expresión de González cambió ligeramente. Una sombra apenas perceptible de interés cruzó sus ojos. ¿Está seguro, señor Pérez? Esas grabaciones pueden ser usadas como evidencia, tanto en su contra como a su favor. Estoy absolutamente seguro, dije, y sentí como un minúsculo carbón de esperanza se encendía en mi pecho, uno que intentaba desesperadamente avivar. Que las revisen, que vean todo, de principio a fin. Los días que siguieron a esa noche se convirtieron en una pesadilla surrealista. Salí bajo fianza, pero sentía como si tuviera cadenas invisibles en mis manos. Las miradas de los vecinos, los susurros que captaba al pasar por la calle. Todo eso dolía más que cualquier golpe físico. Los niños, eso fue lo peor. Nuestros 2 hijos, Sofía y Marcos, habían sido llevados con mi hermana Isabel. No podía verlos mientras la investigación estaba en curso. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, sintiendo el vacío en la casa donde, hacía poco, resonaban las risas de los niños. María. Ella simplemente se evaporó. Su abogado, José Rivera, un tipo joven, pero descarado y ambicioso, se encargó de toda la comunicación. Me enviaba notificaciones oficiales, demandas, amenazas. Cada carta estaba impregnada de un cálculo frío, y sentía que detrás de esa fachada se escondía no solo un deseo de divorcio, sino algo más profundo, más astuto. Dentro de mí, un huracán rugía, ira, resentimiento, incredulidad. ¿Cómo pudo la mujer que amaba, en la que confiaba mi vida, hacer algo así?
Nuestra relación, como todas, tuvo sus altibajos, pero nunca hubo violencia. Discutíamos, sí, nos gritábamos, por supuesto, pero que María, tan frágil, tan aparentemente sincera, no cabía en mi cabeza. Deambulaba por la casa vacía, como un fantasma. Cada rincón guardaba recuerdos. La risa de Sofía cuando Marcos la perseguía con una pistola de agua en la sala de estar. El olor a pan recién horneado que María preparaba los fines de semana. Nuestras charlas nocturnas en la terraza bajo el cielo estrellado de Andalucía. Ahora, esos recuerdos, en lugar de reconfortar, quemaban como fuego. Eran la prueba de que todo aquello fue real. Y ahora, todo había sido destruido. Mi abogado, el anciano y sabio señor Ramírez, era mi único ancla en esta tormenta. Me tranquilizaba, me decía que lucharíamos, que la verdad tarde o temprano saldría a la luz. Pero sus palabras, aunque daban esperanza, no podían calmar el dolor. Me sentía engañado, traicionado, no solo por María, sino por la propia idea de familia, de matrimonio. Juan, la voz del señor Ramírez era suave cuando me llamó una semana después. Tengo noticias. La policía revisó las grabaciones. Son muy interesantes. Mi corazón me dio un vuelco. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué vieron? Vieron lo que usted dijo. O, más bien, lo que no vieron. En las grabaciones no hay ninguna prueba de violencia por su parte. Es más, dudó como si buscara las palabras adecuadas. En la grabación de la sala de estar se ve cómo ella misma se golpea la cara y luego empieza a gritar. Y en la grabación del dormitorio, donde según ella, usted la empujó, se ve cómo tropieza con la alfombra y se cae. Esto ocurrió unos segundos antes de que usted entrara en la habitación. En ese momento, no sentí alivio ni alegría, solo un vacío ensordecedor y helado. Mi esposa, la madre de mis hijos, lo había planeado. Se había autolesionado conscientemente para acusarme. Estaba más allá de mi comprensión. La magnitud de su traición era tal que simplemente no podía asimilarla. ¿Y los niños? Solo esa palabra pude pronunciar. Los niños volverán con usted, Juan. La policía ya se puso en contacto con Isabel. Los cargos han sido retirados. Pero esto aún no ha terminado, muchacho. Ahora comienza nuestra batalla. Por la justicia. La noticia se extendió por nuestro pequeño pueblo como un reguero de pólvora. Primero susurros, luego conversaciones abiertas. Las miradas cambiaron. Ahora no eran de condena, sino de compasión. Pero eso no me consolaba. No quería compasión. Quería entender. Cuando Sofía y Marcos regresaron a casa, se lanzaron a mis brazos y sentí cómo el mundo recuperaba su forma. Sus pequeñas manos me abrazaron con fuerza y respiré su familiar olor, tratando de creer que esta pesadilla, al menos para ellos, había terminado. Sofía, mi princesa de 8 años con trenzas, se acurrucó en mi hombro, sus ojos llenos de preguntas, pero permaneció en silencio. Marcos, el travieso de 6 años, me sujetó la mano con fuerza. Su carita, normalmente alegre, estaba seria. ¡Papá! ¿Y mamá? ¿No volverá?, preguntó Sofía en voz baja, mientras cenábamos esa noche. Su voz era fina, apenas audible. La miré a su rostro inocente y sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarles lo sucedido? ¿Cómo contarles la traición de su madre sin destrozar su fe en el mundo? No lo sé, cariño. Por ahora no. Pero estaremos juntos, ¿vale? Siempre. Al día siguiente, decidí que necesitaba hablar con María. No a través de abogados, no a través de acusaciones. Cara a cara. Necesitaba entender qué la había impulsado a hacer esto. Nos reunimos en la oficina del señor Ramírez. Ella estaba sentada frente a mí, en la misma habitación donde una vez firmamos los papeles de la hipoteca, soñando con un futuro juntos. Sus ojos estaban vacíos, como de cristal. Llevaba un elegante vestido azul que yo le había regalado, y eso hacía que su imagen fuera aún más distante, ajena. María, comencé, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Levantó la vista hacia mí. No había arrepentimiento ni culpa en ella, solo una fría determinación. ¿Por qué? Realmente no lo entiendes, Juan. Estoy cansada de esta vida, de tu control constante, de tu aburrimiento.
Mis cejas se arquearon de asombro. ¿Aburrimiento? Yo trabajaba para que tuviéramos todo. Para que tú tuvieras todo. Sí, Juan, trabajabas. Y yo me quedaba en casa, sola, con los niños. Tus intereses siempre fueron más importantes que los míos. Mis sueños, mis aspiraciones. Ni siquiera me escuchabas. La voz de María se elevó, y sentí como la ira comenzaba a bullir dentro de mí. Eso es mentira. Siempre te apoyé. Quisiste abrir una floristería, te ayudé con el préstamo. Quisiste tomar clases de baile, te encontré la mejor escuela. ¿De qué control hablas? Ella se burló, amargamente, casi con desprecio. ¿Crees que eso es apoyo? Fue una limosna, Juan. Siempre decidías lo que era mejor para mí. Y yo solo quería ser libre. Y esta casa es mi parte de la libertad. Tenía derecho a ella. ¿Derecho? ¿Construyendo una mentira? ¿Acusándome de agresión? ¿Entiendes que casi arruinas mi vida? ¿La vida de nuestros hijos? Me levanté de golpe, golpeando la mesa con el puño. El señor Ramírez negó con la cabeza, pidiéndome que me calmara. Sabía que no lo entenderías, dijo María con calma, como si yo no fuera más que una molestia. Solo quería empezar de nuevo, con una página en blanco, y esta casa era lo único que me unía al pasado del que quería deshacerme. Las palabras de María me atravesaron. No dolor, no ira, devastación. Miré a la mujer que alguna vez amé con todo mi corazón, y no la reconocí. Se había convertido en una extraña. Sus ojos, una vez llenos de calidez, ahora estaban fríos y calculadores. No era un conflicto interno, sino un plan largamente gestado, cínico y despiadado. Está bien, María, dije, tratando de que mi voz no temblara. Tendrás tu divorcio, y probablemente obtendrás tu parte de la casa. Pero perderás algo mucho más grande. Perderás respeto, y perderás la confianza de tus hijos. Ella se encogió de hombros. El tiempo lo dirá, Juan, y ahora, si ha terminado, me gustaría irme. Después de ese encuentro, todo cambió. Dejé de sentirme una víctima. La furia que me consumía comenzó a calmarse, transformándose en una firme determinación. La determinación no solo de sobrevivir, sino de vivir de verdad. Para mí, para mis hijos. El divorcio fue turbio, pero gracias a las grabaciones de las cámaras y a las declaraciones que di, la mentira de María quedó completamente al descubierto. No obtuvo la custodia total de la casa, como quería. El tribunal dictaminó que sus acusaciones eran falsas y estaban motivadas por un intento de obtener beneficios económicos. La casa se dividió por la mitad y la vendimos para repartir las ganancias. Fue difícil, pero sentí que era lo correcto. Necesitábamos un nuevo comienzo, en un nuevo lugar, sin los fantasmas del pasado. Mis hijos y yo nos mudamos a una pequeña y acogedora casa en las afueras de Cádiz. Una ciudad portuaria donde el aire está impregnado de olor a mar y a libertad. Aquí, entre calles estrechas y casas blancas, comencé a reconstruir mi vida. Al principio fue increíblemente difícil. Trabajaba hasta tarde para mantener a mis hijos, y por las noches intentaba ser para ellos padre y madre, todo en uno. Juntos preparábamos la cena. Leíamos libros antes de acostarnos. Jugábamos a juegos de mesa. Aprendí a ser padre, madre, amigo, todo lo que ellos necesitaban. Y cada día, al ver sus sonrisas, comprendía que no estaba solo. Una tarde, mientras estábamos sentados en la terraza, observando la puesta de sol sobre el océano, Sofía se acurrucó a mi lado. «Papá», dijo, mirando el cielo teñido de naranja y violeta. «Me gusta mucho aquí». La abracé más fuerte. «A mí también, cariño. A todos nos gusta». Empezamos a salir más. Marcos se aficionó al fútbol y lo apunté a la sección local. Sofía fue a una escuela de arte, donde su talento para dibujar floreció. Conocí a otros padres, y poco a poco nuestra pequeña familia comenzó a integrarse en la nueva vida. Unos meses después, en una de las reuniones de padres de la escuela de Marcos, la conocí, Ana. Era profesora de historia, con una melena de cabello pelirrojo fuego y ojos color de mar. Su sonrisa era sincera y cálida, y su risa, contagiosa. Nos pusimos a hablar, discutiendo los progresos de nuestros hijos. Ana tenía un hijo adolescente, Lucas,
que estaba en la misma clase que Marcos, entre nosotros surgió una ligereza increíble. Podíamos hablar durante horas de todo, de libros, de música, de la vida. Ella me escuchaba atentamente, sin interrumpir, y en sus ojos no veía lástima, sino comprensión. No me hacía preguntas sobre María, no hurgaba en mi dolor pasado. Simplemente estaba allí. Un día, mientras tomábamos café en una pequeña cafetería del paseo marítimo, Ana de repente dijo: «¿Sabes, Juan? La vida es como el océano. A veces hay tormentas, a veces hay calma total, pero lo importante es seguir navegando». La miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo nuevo, algo vivo, florecía en mi pecho. No era como el amor pasado, era diferente, tranquilo, profundo, que llenaba. «Tienes razón, Ana», respondí, y en ese momento los rayos del sol poniente atravesaron la ventana, iluminando su rostro con una luz dorada. Lo importante es seguir navegando. Empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Nuestros hijos se hicieron amigos, y nuestra casa volvió a llenarse de risas y alegría. Vi cómo Sofía y Marcos florecían junto a Ana, y eso era lo más importante para mí. Volvieron a sentir que tenían una familia completa. Una tarde, cuando los niños ya dormían, estábamos sentados en la terraza. El sonido de las olas rompía a lo lejos, mezclándose con el aroma de las flores nocturnas. Tomé la mano de Ana. Su palma era cálida y suave. «Ana», comencé, y mi voz tembló ligeramente. «Yo estoy muy agradecido por todo, por haber entrado en nuestras vidas, por existir». Ella se giró hacia mí, y en sus ojos vi tanta calidez y ternura que mi corazón se detuvo. «Juan, tú y tus hijos se han convertido en lo más valioso que tengo. Creo en ti y creo en nosotros». Esa noche sentí que finalmente estaba soltando el pasado. El dolor, el resentimiento, la ira, todo eso retrocedía, dejando paso a un nuevo sentimiento. Un sentimiento de esperanza y renovación. No sabía lo que traería el mañana. Con María aún quedaban asuntos por resolver con algunos documentos, y su abogado seguía enviando cartas extrañas, insinuando nuevos litigios. La amenaza de su regreso, o al menos de sus intentos de interferir en nuestras vidas, flotaba en el aire como una nube oscura en el horizonte. A veces me encontraba pensando que no confiaba completamente en ella, que podría inventar algo de nuevo, y Sofía la veía a veces triste, mirando fotos de su madre. Aún no había aceptado del todo lo sucedido, y eso se notaba en sus ojos, llenos de anhelo. Pero ahora, aquí, bajo el cielo estrellado de Cádiz, con la mano de Ana en la mía, sabía una cosa: ya no estaba solo. Tenía hijos que me amaban y una mujer que creía en mí. Y eso era suficiente para seguir adelante, para navegar. Y para creer que incluso después de la peor tormenta, siempre llega la calma, trayendo consigo nuevos amaneceres.